Y antes de, o comenzamos haciendo una reflexión de lo que nos brinda el modelo tradicional de periodización del entrenamiento deportivo de Marbiet, que todos conocemos y en algún momento hemos trabajado bajo este esquema. En primer momento, este modelo nos refiere a la forma de distribución de la carga de manera vertical. ¿Cómo se produce la distribución de la carga de manera vertical? Asignando un por ciento del volumen, del 100% de ese volumen por etapas. Si pueden ver la tabla de hasta arriba, esa tabla hace referencia a la periodización de Marbiet en una etapa de preparación física general, una etapa de preparación física especial, una etapa precompetitiva, una etapa competitiva y en el periodo de restablecimiento, el periodo recuperatorio. Y en cada una de esas etapas, el porciento va a atender precisamente al objetivo de la etapa. La preparación física general tiene el 50% en la etapa de preparación física general, la especial el 10, el técnico-táctico el 30 y así igual para el teórico y el psicológico. En la medida que nos acercamos a la competencia, adquiere mayor importancia el entrenamiento de las cuestiones específicas de cada deporte y entonces va a aumentar ese porciento en esa etapa y de manera vertical se distribuye ese 100%. Debajo en la gráfica se muestra qué es lo que va ocurriendo con el volumen en la manera que nosotros vamos cumpliendo con esta indicación metodológica basada en este modelo de planificación. Si ven en una preparación física general, cuando sube de manera gradual y ondulatoria, que es uno de los principios de este modelo, la carga sube exactamente igual, es la misma dinámica, o sea, sube el 50%, el 10, el 30, el 5, el 5 de todos los contenidos del entrenamiento y de manera por etapas y de manera, de la misma manera, cuando baja, pues también bajan todos. Entonces, este modelo de planificación bajo el esquema vertical, donde las cargas se distribuyen de esta manera al 100% y se va el 100% vertical y se va dando más atención según sea el caso en cada una de las etapas, provoca esto. Si nosotros hacemos un plan de entrenamiento basado en este modelo, encontramos esta característica. En el microciclo número 9, en la semana número 9, visualizamos que se logra el 100% del volumen. Ese 100% ya viene designado por el mismo diseño del esquema donde plantea que se determina un volumen máximo basado en la caracterización de los atletas, las edades, el nivel, etcétera. Y ese volumen máximo se empieza a distribuir en todo el entrenamiento, en todo el proceso de preparación de deportista. Pero ese volumen máximo parte de valores generales hacia valores particulares en estas fórmulas que estuvimos analizando la diapositiva anterior. Y si observamos en ese micro número 9, donde se obtiene el 100%, también por la distribución del 50% de todo el volumen en toda esa etapa, alcanzamos el volumen máximo de los 300 minutos en ese micro. ¿Eso qué quiere decir? Que en la preparación física general, donde están todos los contenidos, las capacidades de fuerza, rapidez, resistencia, etcétera, todas estas capacidades alcanzan su mayor temporalidad para el volumen de entrenamiento en esa semana. Si visualizan los números destinados a ese contenido del entrenamiento, ahí es donde mayor se da y coinciden en una misma temporalidad, o sea, en una semana, el mayor volumen de las capacidades fundamentales. No soy yo la persona indicada para decir si esto está bien o está mal, solamente planteo que hay otras herramientas
que le brindan al entrenador otros métodos para optimizar esta organización de las direcciones de entrenamiento para llegar a una competencia con éxito también, y sobre todo tomando en cuenta que en la actualidad la temporalidad entre una competencia y otra es mucho menor que cuando se estableció este diseño. El segundo mecanismo de distribución de la carga que plantean los modelos contemporáneos es la distribución horizontal porcentual, basado en la dinámica de utilización de la constante K. Y también parte de la asignación de un volumen general para una temporalidad determinada por direcciones del entrenamiento. En este caso vemos rapidez, fuerza, resistencia, la técnica y la táctica. Vemos un volumen total. Ese volumen total también parte de valores generales. Eso lo selecciona el entrenador. Y se distribuye el 100%, que significa el acento fundamental de esa dirección del entrenamiento durante ese periodo, tomando como referencia que no coincidan el 100% de las capacidades fundamentales, de la rapidez, la fuerza, la resistencia. Se suman estos porcientos y bajo la fórmula del volumen total por la sumatoria de los porcientos se determina la constante K. Esto es importante en primer momento porque separan lo que veíamos de manera concentrada en un periodo muy corto de tiempo. Ahora este modelo lo separa y te da la opción de seleccionar, el entrenador seleccione dónde quiere el acento de cada una de las direcciones de entrenamiento, favoreciendo cuando el acento es fundamental para la rapidez, que no sea así para la fuerza, la resistencia, etcétera, en la macroestructura. Esto es importante, porque ya en el meso no mantiene la misma dinámica. Entonces, ¿cómo logramos el volumen del mesociclo? Multiplicando la constante de K por el porciento del meso, y así se hace la distribución de ese 100% del volumen total, del 110 para la rapidez. Se hacía de esta manera, ya queda distribuido. Es un mecanismo de planificación que utilizan los modelos contemporáneos. En el caso de la planificación por rangos acentuados de la carga, la propuesta, visualizamos en primer momento de manera vertical en la izquierda que se seleccionan 3 rangos de carga, y en cada rango de la carga tiene un valor mínimo y un valor máximo, y que estos valores se van a distribuir en la medida que el macrociclo de entrenamiento se acerque o esté aún todavía distante de la competencia. Y vamos observando cómo las capacidades fundamentales, estos son algunos ejemplos de los contenidos de la preparación, van favoreciendo en cuanto al rango de disposición para el entrenamiento de cada una de estas direcciones de entrenamiento. Por ejemplo, en la fase general extensiva, vemos que la resistencia alcanza los valores máximos en el rango 3. Y para que la resistencia pueda llegar a este tipo de entrenamiento, la fuerza y la rapidez alcanzan valores de 1 y 2. Nunca coinciden en los valores máximos las capacidades fundamentales del proceso de organización del entrenador. Esto es un ejemplo. Después, por deporte, podemos ver cómo funcionaría esto indistintamente para cada deporte, pero siempre con la misma concepción teórica de que cada fase del entrenamiento tiene una sola dirección del entrenamiento que logra el rango sin que afecte a otra dentro del mismo proceso, ¿no? En la siguiente fase, la general intensiva, miren hasta dónde baja la resistencia, la rapidez se mantiene en rango 1 y la fuerza alcanza el rango 3. En la especial extensiva, la técnica logra el rango 3. En la especial intensiva, la rapidez logra el rango número 3, y se van moviendo los rangos para que durante el entrenamiento
o la tendencia al entrenamiento de la carga competitiva, siempre estén en rango 3 los contenidos del proceso que el atleta necesita para competir, que el atleta necesita para estar en forma deportiva para competir. Esta es la concepción teórica del esquema. ¿Cómo empezamos a planear?